Buen día para todos, esperando que se encuentren bien. Bienvenidos al campus virtual de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Ana María Fernández Orozco, docente de la facultad. A continuación vamos a abordar el tema cuidado de enfermería a la gestante con alteraciones respiratorias. Primero, hablaremos del impacto de las enfermedades respiratorias durante la gestación. Luego, vamos a recordar los principales cambios a nivel fisiológico y anatómico del sistema respiratorio. Revisaremos las principales enfermedades del sistema respiratorio con relación a definición, epidemiología, causas, signos de alarma. Abordaremos los tratamientos y por último finalizaremos con los cuidados de enfermería para poder brindar una atención oportuna y de calidad. Entonces, el impacto de las enfermedades respiratorias agudas como el asma, la amigdalitis y la gripe son comunes en las mujeres embarazadas y pueden llevar pues a complicaciones significativas. Sabemos que el embarazo implica una serie de cambios fisiológicos que afectan este sistema y pueden predisponer a las gestantes a experimentar alteraciones respiratorias que requieren un manejo cuidadoso por parte pues, del personal de enfermería. Entre el 1 y el 4% de las mujeres embarazadas padecen de asma. La exacerbación de esta enfermedad puede desencadenar en hospitalizaciones y complicaciones como bajo peso al nacer, partos prematuros, bebés con complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Las mujeres embarazadas con COVID-19 tienen un mayor riesgo de complicaciones severas como neumonía, lo que aumenta las tasas de mortalidad y de morbilidad en la mamá. La neumonía varicelosa responde al 15 y 40% de la mortalidad materna debido a los cambios fisiológicos y a la alteración del sistema inmunológico, y el edema pulmonar agudo es una de las complicaciones severas que pueden llevar a la mortalidad materna. Con relación a los cambios fisiológicos, pues primero la idea de esto es entender y recordar cuál es el objetivo de que el sistema respiratorio cambie. Entonces, los principales estos cambios son impulsados por factores hormonales, metabólicos y mecánicos que realizan una serie de cambios y de adaptaciones para poder llevar a cabo y a feliz término la gestación. Entonces, el objetivo es optimizar el suministro de oxígeno al feto y a los tejidos maternos y además adaptarse a esas nuevas demandas metabólicas. En el tracto respiratorio superior aumenta el flujo sanguíneo a la mucosa nasal, lo que aumenta la aparición de epistaxis. La forma de la cavidad torácica se vuelve mucho más ancha y más plana a medida que se empuja el diafragma hacia arriba y los músculos intercostales se van relajando. Durante el embarazo, las mujeres también experimentan, no sé si recuerdan, hiperventilación y disnea, especialmente en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, y estos síntomas son en parte el resultado de un aumento en el volumen minuto y el consumo de oxígeno, así como una disminución de la capacidad residual funcional. Pero para comprender mejor estos cambios y estos conceptos, pues vamos a recordar un poco qué es capacidad pulmonar. Entonces, la capacidad pulmonar está compuesta por varios volúmenes pulmonares y se refiere a esa cantidad total de aire que los pulmones pueden contener. Entonces, imagínense que es como una bomba a la cual inflamos hasta que, o sea, es esa cantidad de aire que le podemos ingresar. Está compuesta o incluye varios volúmenes que son el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el de reserva expiratorio y el volumen residual. Adicional a eso, está compuesta también por la capacidad vital y la capacidad inspiratoria. En este caso, la capacidad vital es la cantidad de aire que se puede expulsar después de una inspiración máxima, o sea, después de tomar aire completo por la nariz y expulsarlo, entonces esa cantidad de aire que se puede expulsar es la capacidad vital y se calcula como la suma del volumen corriente, el de reserva inspiratorio y el de reserva expiratorio. Adicional a eso, la capacidad inspiratoria es esa cantidad total de aire que se puede inhalar después de una expiración normal. Estamos respirando, expiramos de forma normal y esa cantidad de aire que vuelve a ingresar es esa capacidad inspiratoria.
Está compuesta por el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Pero entonces, como para que no se nos haga eso muy complejo, vamos a definir también qué es el volumen corriente, que es esa cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal, sin ningún tipo de esfuerzo. El volumen minuto, que es un volumen que no está acá en la diapositiva, pero que es importante para comprender otro de los cambios que vamos a ver más adelante a nivel fisiológico, es el volumen total de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. Y este se calcula multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria de la paciente. La capacidad residual pulmonar es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una exhalación completa e incluye el volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. Entonces, teniendo claro estos conceptos, esta claridad nos va a permitir comprender mejor los cambios y las adaptaciones que realiza el sistema respiratorio durante el embarazo. Entonces, es importante tener en cuenta que a nivel fisiológico, primero no hay cambios en la frecuencia respiratoria, pero sí hay un aumento del volumen corriente, que acuérdense que es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones, aproximadamente de 500 hasta 700 mililitros en cada respiración, o sea, aumenta esa cantidad de aire que entra y sale. La ventilación por minuto aumenta aproximadamente desde 7.5 hasta 10.5 litros minutos en el primer trimestre y se mantiene así durante todo el embarazo. Hay una disminución de esa capacidad residual funcional y como lo vamos a ver más adelante, responde a esos cambios anatómicos porque a medida que va creciendo el útero y va desplazando el diafragma hacia arriba, pues esa capacidad residual se va a ir, o sea, esa cantidad de aire que permanece ahí en los pulmones para que no se colapsen, va a ir disminuyendo porque los pulmones se comprimen al elevarse el diafragma. Hay una hiperventilación que provoca una esclerosis respiratoria compensada, pues en que las mamás experimentan una hiperventilación que es fisiológica y que pues que pueden compensar de manera que van a través de la alcalosis, pero también este cambio se da por la parte anatómica y adicional a eso por el aumento de la progesterona. Y la capacidad vital no cambia durante el embarazo. Acuérdense que la capacidad vital es la cantidad de aire que se puede expulsar después de una inspiración máxima, pero sí el volumen residual se reduce aproximadamente un 20%, desde 1200 hasta 1000 mililitros. ¿Por qué? Porque los pulmones están como más apretaditos, más pequeñitos y no pueden ya mantener tanto aire dentro de ellos. O el volumen pues, residual se disminuye. A nivel anatómico, pues lo que les decía, la altura del diafragma, como vemos acá en la imagen, aumenta aproximadamente 4 centímetros y el diámetro transversal del tórax aumenta 2 centímetros. Los pulmones, mírenlos, están acá más arribita, a medida que el útero empieza, este es un útero de 37 semanas, empieza a desplazar el diafragma, pues suben los pulmones y durante la expiración forzada, lo que explica pues cómo esa disminución del volumen residual. Se compara este efecto con el efecto de un neumoperitoneo, donde el volumen pulmonar residual disminuye, pero la ventilación no se ve afectada. Y hay edema de las vías respiratorias por los cambios hormonales. Entonces, como les comentaba ahorita, hay epístaxis en el primer trimestre o durante todo el embarazo. Entonces, vamos ahorita a resumir ese aumento del volumen minuto y del consumo de oxígeno, la elevación del diafragma debido al crecimiento uterino y el aumento de la progesterona estimula el centro respiratorio. Sus cambios son normales y permiten pues que el feto reciba el oxígeno necesario para su desarrollo. A continuación vamos a revisar las principales enfermedades del sistema respiratorio. Es importante decir que la disnea y la congestión nasal son síntomas y pues signos que también podemos evidenciar en la paciente, pero es importante mencionarlos porque debemos hacer una claridad con relación a que tenemos que diferenciar si son de tipo patológico o de tipo fisiológico. Es normal que la mamá experimente
disnea durante la gestación, pero sí no es normal o es anormal que esa disnea se vuelva en una taquipnea. ¿Listo? Entonces ahí podemos hacer como esa diferenciación y requeriríamos muchos más estudios en la gestante para poder determinar. Entonces, la disnea se define como la sensación subjetiva de dificultad para respirar o falta de aire. Se considera frecuente durante el segundo y tercer trimestre. El 50 y el 75% de las mujeres embarazadas experimentan este síntoma y responde a causas, como les decía, fisiológicas y patológicas. Dentro de las causas fisiológicas tenemos el aumento del volumen minuto, la elevación del diafragma, alteraciones en la mecánica respiratoria para poder suplir todas esas demandas y metabólicas y poder oxigenar adecuadamente al feto y a los tejidos maternos, y por los cambios hormonales, por el aumento de la progesterona. Pero también hay causas de tipo patológico y puede ser secundario. Es un signo que se presenta en enfermedades respiratorias, por enfermedades cardiovasculares y por embolia pulmonar. ¿Cómo podemos evaluar esa disnea? Entonces, primero debemos diferenciar de la hiperventilación fisiológica por el aumento de la progesterona. Debemos realizar una historia de clínica completa cuando una paciente nos llegue con esta sintomatología, y debemos de documentar cuánto dura, qué intensidad tiene, qué factores la desencadenan y si hay antecedentes de enfermedades respiratorias o cardiovasculares pues en la gestante. La debemos asociar con otros síntomas, o sea, si está solita, pues probablemente va a ser de tipo fisiológico. Sin embargo, pues hay que hacer el interrogatorio. Pero si está asociada con tos, dolor torácico, hemoptisis, ortopnea progresiva, taquipnea, estos cambios o estos síntomas no son fisiológicos. Aquí ya hay una patología que debemos estudiar e interrogar. Debemos evaluar la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno y los signos de dificultad. Y debemos hacer estudios complementarios como gases arteriales, rayos X de tórax y espirometría en algunos casos. ¿Cómo se maneja la disnea? A nivel no farmacológico, debemos enseñar técnicas de respiración y relajación si es de tipo fisiológico. Cambios de posición, una postura erguida o inclinada levemente hacia adelante pueden ayudar a mejorar como ese patrón respiratorio y a compensar un poquito esa sensación incómoda que genera esa disnea fisiológica, porque las mamás siempre dicen que están como alcanzaditas cuando hacen determinadas actividades, cuando caminan, cuando se agachan, cuando se atan los zapatos, cuando suben pendientes o escaleras. A nivel farmacológico, pues depende de la causa, y pues debemos determinar si está asociada a síntomas que no son fisiológicos y definir si tiene una enfermedad respiratoria de base, como un asma, una neumonía, y pues ya tratarla de acuerdo pues a la patología que tengamos. También podemos usar, pues se usan broncodilatadores y antibióticos y en caso tal de que sea por una patología, el desencadenante de la disnea. Monitoreo y seguimiento: hay que hacer un seguimiento estricto y valorar la evolución y ajustar el tratamiento en caso tal de que sea patológica. La otra patología es la congestión nasal, o también conocida como rinitis gestacional, que es esa inflamación de la mucosa nasal que provoca síntomas como congestión, goteo nasal, estornudos y picazón. Es una condición común que afecta aproximadamente al 20 o el 30% de las mujeres embarazadas y puede durar hasta 6 semanas si se presenta en cualquier momento de la gestación, pero es mucho más común en el primer trimestre. ¿Qué causa esta rinitis gestacional? Entonces, debido a los cambios hormonales, por aumento en los niveles de los estrógenos, hay vasodilatación de los vasos sanguíneos nasales, hay aumento de esa permeabilidad vascular y hay acumulación de los líquidos. Esas causas pues responden a cambios fisiológicos y lo que generan aumento de la congestión y la secreción, y que muchas pacientes, como les decía ahorita, presentan sangrados nasales durante el embarazo. Causas patológicas y factores de riesgo para rinitis gestacional: antecedentes personales o familiares de alergia, pacientes que tienen alergias de base y se exponen a los alergenes ambientales o toxinas, a ver, humo de cigarrillo, polvo, polen,
no sé, olores muy fuertes que pueden desencadenar, por lo que les decía, hay aumento de la vasculatura y permeabilidad de sus capilares, que es las que hay mayor sensibilidad. No sé si han escuchado que las mujeres embarazadas dicen que tienen como olfato de caninos entrenados porque son demasiado sensibles, pero es por todos estos cambios. Hay infecciones de las vías respiratorias superiores y tabaquismo. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Pues lo mismo, hacer una evaluación completa de los síntomas y establecer un diagnóstico diferencial con enfermedades como infecciones o alergias. Hay que hacer pruebas de función nasal o endoscopia para determinar a veces si la congestión es tanta, porque produce demasiados malestares en la gestante, entre ellos la incapacidad para dormir. Entonces hay que determinar si hay una obstrucción física que está generando la congestión y pues como lo que les decía, hay un impacto grande en la mamá porque le genera dificultad para dormir y respirar, mucha fatiga, problemas para alimentarse y dolor de cabeza si la causa es física, puede generar sinusitis y esa compresión genera mucho dolor. El manejo es igual, no farmacológico y farmacológico, pues el no farmacológico está orientado pues a permeabilizar la vía nasal a través de irrigaciones con solución salina, humidificar el aire y evitar irritantes nasales como por ejemplo el humo del tabaco o el alergeno o la toxina que le esté desencadenando pues como la congestión. El manejo farmacológico depende de la causa y según criterio médico, va desde uso de antihistamínicos de segunda generación como la loratadina, corticosteroides nasales como budesonida y descongestivos nasales de uso a corto plazo. Recuerden que el tratamiento siempre debe ser guiado por el médico porque como estamos en etapa de, de gestación, pues todos los medicamentos deben ser pues controlados y auditados. Bueno, otra de las enfermedades, entonces recuerden, son síntomas que se presentan, pero es importante hacer la diferenciación entre patológicos y fisiológicos. ¿Listo? Ellos pueden aparecer en cualquier momento del embarazo y por ello es importante conocerlos y diferenciarlos. El asma es una inflamación crónica de las vías respiratorias caracterizada por broncoconstricción e hiperreactividad bronquial. Afecta aproximadamente al 4,8% de las gestantes, un 20% sufre exacerbaciones de la enfermedad y un 6% requiere hospitalización por agudización grave. Las mujeres con diagnóstico de asma deben ser controladas regularmente durante la gestación debido a esas tasas de complicaciones y morbimortalidad porque muchas suspenden el tratamiento debido, pues como por miedos a efectos teratogénicos en el feto. Entonces muchas lo suspenden, hacen crisis agudas y pues alteran el cuadro y tienen más riesgo de complicaciones. Casi el 30% de las mujeres, lo que les acabo de decir, suspenden el tratamiento en ese primer trimestre, aumentando pues el riesgo de exacerbación de los síntomas. Y un 10 o 20% pueden presentar broncoespasmo durante el trabajo de parto. Frente a una crisis aguda, el tratamiento es el mismo, esto es muy importante, que para una mujer que no está en estado de gestación. Oxígeno, medicamentos orales e intravenoso y apoyo del equipo de UCI o equipo respiratorio en caso tal de que la institución de salud cuente con un equipo pues, a nivel respiratorio. ¿Por qué? Porque no podemos, o sea, aquí es como riesgo-beneficio y pues prima como la salud de la mamá, pues obviamente hay que entrar a mirar las condiciones y el contexto en el que se encuentre cuando realice la crisis aguda, pero pues sí hay que guiar el tratamiento igual que en una mujer que no está en proceso de gestación. Es importante acá tener en cuenta la ley del tercio, que está orientada a decir que 33% de esas pacientes mejoran su estado respiratorio después de que hacen una crisis aguda, el 33% permanece igual y el 33% restante empeora. Los gases arteriales en este caso muestran pues como un aumento de la presión arterial de oxígeno, hay un descenso de la PaCO2 y hay un aumento del pH, ya hay alcalosis respiratoria. El objetivo del tratamiento es optimizar y mejorar la salud materna y fetal. ¿Qué puede causar el asma?
Hay varias causas, los primeros pues son hormonales, ya les dije mucho, aumento de la progesterona y los estrógenos. La progesterona tiene efectos broncodilatadores, pero también aumenta la producción de mediadores inflamatorios y en el líquido amniótico hay una mezcla de ambos. Hay cambios anatómicos, lo que ya vimos ahorita por la elevación del diafragma que altera los volúmenes y la capacidad residual. Hay aumento de la sensibilidad a los alergenos e irritantes ambientales y pues son más predispuestas a infecciones respiratorias por los cambios en el sistema inmunológico. La obesidad y el aumento de peso pues, es un factor de riesgo para asma, el estrés y la ansiedad, el reflujo gastroesofágico también y la mala adherencia al tratamiento, lo que hablábamos al principio, que muchas suspenden sin consultar con el médico y cuando llegan pues ya están en la crisis aguda. Hay unas definiciones clínicas de exacerbación del asma y está para poderla clasificar si es un asma bien controlada, no controlada o escasamente controlada. La paciente que presenta síntomas diarios o medicación de rescate 2 veces al mes se considera una paciente mal controlada. ¿Cuáles son las variables que vamos a evaluar? Entonces, la frecuencia de los síntomas, la frecuencia de los despertares nocturnos, la interferencia con actividades diarias, la administración de betagonistas de corta duración o de corta acción, eh, el BEP o flujo de pico, que es un parámetro pues que nos ayuda a mirar pues cómo está el porcentaje pues como de oxigenación y la exacerbación que requiere administración de esteroides sistémicos. Una vez tengamos la evaluación de estas variables, podemos clasificar si el asma está bien, medianamente o no controlada. Los efectos del asma en la gestación y el desarrollo fetal están orientados a bajo peso y prematurez, mortalidad perinatal, hipertensión y preeclampsia, hemorragia uterina, placenta previa y parto por cesárea. Los signos y los síntomas se presenta tos, opresión torácica, disnea espontánea, disnea de esfuerzo, disnea nocturna, tos con risa, tos con exposición al frío, sibilancias, pues a la auscultación se pueden escuchar sibilancias, roncos, disminución del murmullo vesicular, que suele parecer pues como en el curso cuando tenemos una crisis aguda o cuando hay exacerbación del broncoespasmo, que eso sería un signo de gravedad. Si se nos presenta una paciente durante el trabajo de parto y realiza pues como una crisis asmática, que es probable, son poco frecuentes, pero si se presenta, se puede usar, o sea, las mujeres durante el trabajo de parto, o sea, las que son asmáticas durante el trabajo de parto, pueden usar de manera segura los métodos habituales de alivio del dolor. Y para la inducción del parto es seguro la utilización de prostaglandinas, entonces pueden acceder tranquilamente a el proceso pues como de analgesia epidural y se pueden usar pues la dinoprostona y ese tipo de medicación. Los uterotónicos que se usan en el tratamiento de la hemorragia postparto y la ergometrina pueden provocar broncoespasmo y solo se deben emplear con extrema precaución. Es preferible en caso tal de que el parto termine en vía por cesárea que se use anestesia regional que general y se asocia que las cesáreas generan mayor aumento de crisis asmáticas postnatales. Em, Esta información pues nos sirve para orientar los cuidados y contribuir a la disminución de las complicaciones que genera la enfermedad. Debido a la disminución del flujo sanguíneo, pues por la reactividad bronquial y las causantes del asma, hay disminución de ese flujo sanguíneo uteroplacentario que genera pues la hipoxia, la hipocapnia y la alcalosis durante las crisis agudas, por eso es que se da la preeclampsia, la hemorragia, el bajo peso, la prematurez. Entonces es crucial mantener un buen control del asma durante el embarazo a través de un manejo pues multidisciplinario y el seguimiento adecuado para minimizar estos riesgos tanto para la madre como para el bebé. La segunda enfermedad es la neumonía. Podemos tener de tipo
bacteriana o viral. La neumonía se define como ese proceso inflamatorio del parénquima pulmonar de origen infeccioso. El del 60 al 80% lo responde a bacterias de tipo como el Streptococcus pneumonia, del 10 al 15% a virus como la influenza y la varicela, y gérmenes atípicos como el 10 y el 20%. Actualmente tenemos la neumonía por COVID-19 ampliamente conocido y pues que solamente lo vamos a mencionar. La neumonía afecta esa porción distal del tracto respiratorio, los bronquiolos y los alvéolos, inflamándolos y dificultando ese intercambio gaseoso. Es importante diferenciar la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía adquirida a nivel hospitalario. Son dos tipos de neumonía que se diferencian principalmente por el contexto en el que se desarrolla, los patógenos involucrados y el pronóstico que tiene. Entonces, la neumonía adquirida en comunidad, para recordar, es aquella que se desarrolla en pacientes que no han estado recientemente hospitalizados y tampoco han estado en contacto pues, con el sistema de salud. Se presenta fuera del entorno hospitalario, es la que uno adquiere en la calle, y los bichitos o los patógenos más comunes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y los virus como la influenza. Ya la que es hospitalaria es la que se desarrolla en los pacientes que están hospitalizados o después de las 48 horas de haber ingresado. También incluye a los que fueron dados de alta y desarrollaron neumonía dentro de los 7 días posteriores al alta. Los causantes acá son mucho más agresivos, mucho más difíciles de tratar y mucho más resistentes a la terapia antibiótica. Entre ellos está el Staphylococcus aureus, incluido el que es resistente a la meticilina, la Pseudomonas aeruginosa, y esos pacientes que están hospitalizados, pues suelen tener los sistemas inmunológicos comprometidos y están expuestos más fácilmente a los patógenos que están a nivel hospitalario. Las neumonías adquiridas a nivel hospitalario generan mucha más tasa de complicación y de mortalidad en las gestantes. En Colombia, la neumonía es la principal causa de muerte materna por causas diferentes a las que se desarrollan durante el embarazo. Se presenta entre el 0,8 por cada 1000 embarazos y ocurre con mayor frecuencia en la mitad de la gestación. Eh, Adicional a esto, esa consolidación pulmonar que se da como en la parte final de los alvéolos y de los bronquiolos, pues lo que permite, eh, lo que interviene o interfiere mejor en ese intercambio gaseoso, hace que las personas o que las gestantes en este caso, pues no puedan desarrollar normalmente como su mecánica respiratoria, y lo que lleva pues a tasas de complicación. El tratamiento con medicamentos tocolíticos puede aumentar el riesgo de edema pulmonar y empeorar pues el sistema, el estado oxigenatorio de la gestante, pero su uso no está en contraindicado. La aparición de contracciones uterinas, ojo en esto, niñas, no debe interpretarse como una amenaza de parto pretérmino, sino como una señal de hipoperfusión placentaria, puesto que el gasto cardíaco destinado a la unidad fetoplacentaria es igual al destinado al cerebro y al sistema cardiorrespiratorio. Entonces el cerebro que dice, pues mi cerebro, mi corazón, mis pulmones están bajitos de oxígeno, entonces lo que primero hace es sacrificar la placenta, no le envía oxígeno, vienen las contracciones uterinas, entonces no nos vayamos a confundir frente a un cuadro de neumonía que frente a contracciones uterinas estamos frente a una amenaza de parto prematuro, no, es un signo clínico de hipoperfusión placentaria, entonces ahí hay que actuar y monitorear y tomar decisiones de acuerdo a la edad gestacional de la paciente. La terapia siempre debe orientarse a la estabilización materna y a mantener una presión arterial de oxígeno superior a 65 milímetros de mercurio, que está relacionado con saturaciones de oxígeno superior a 95%. Entonces, todas las gestantes con diagnóstico de neumonía y en general todas las gestantes deben de tener saturaciones por encima del 94-95% para poder garantizar que ese intercambio gaseoso sea efectivo y que realmente esas demandas
metabólicas y fetales estén bien suplidas o estén bien como, mm, o sea, que nosotros sí garanticemos que esté llegando oxígeno. Causas y complicaciones de la neumonía. Entonces, como principales causas, pues los patógenos que ya vimos cuáles son, las alteraciones del sistema inmunitario y puede haber complicación de neumonías virales. Entonces, pacientes que inicialmente el diagnóstico era una neumonía de tipo viral, puede avanzar y complicarse con una neumonía de tipo bacteriano. Complicaciones, pues pueden desencadenar un parto prematuro por lo que les acabo de comentar, pérdida perinatal, porque pues el cuerpo va primero a garantizar la reserva de oxígeno para la madre. Puede haber un crecimiento fetal deficiente por la hipoxemia y la falta de nutrientes que están llegando a ese feto y rotura prematura de membranas por la aparición de las contracciones y pues desencadena todos los partos pretérminos. Lo que les decía ahorita, hay dos tipos, bacteriana y vírica. Acá podemos ver en la imagen la consolidación del lóbulo inferior derecho, que es compatible con una neumonía neumocóxica, según lo que nos muestra la imagen. Todos estos infiltrados que ven acá son compatibles con neumonía. La neumonía bacteriana es una enfermedad aguda que presenta fiebre, escalofríos, tos purulenta y productiva, disnea y un dolor pleurítico. Son esos pacientes que dicen que cuando tosen le duele como debajo de las costillas. Y lo que les muestra que se observa como un patrón lobular en la radiografía de tórax. ¿Cómo se diagnostica? A través de exploración física, con exámenes de laboratorio tipo gases arteriales, con cultivos o hemocultivos. Sí o sí hay que hacer una radiografía de tórax y muy importante que aparte pues del examen físico y las imágenes diagnósticas, es importante evaluar la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la auscultación, porque ahí vamos a encontrar disminución de los ruidos y signos de consolidación a la percusión. Muchas pacientes que no se les identificó ningún organismo patógeno, se les hizo pruebas de antígeno neumocóxico en orina y se detectó que en el 26% de las pacientes que tenían neumonía de tipo bacteriano, este antígeno pues fue detectado. Entonces, muchas veces con estos exámenes y con esta exploración no podemos tener como seguridad, pero el antígeno sí se puede expresar en orina y pues ahí nos terminaría de confirmar el diagnóstico. Otros exámenes de laboratorios, pues tenemos el hemolecograma, el BUN, la creatinina y la glicemia. En sí, pues el examen físico por sí solo tiene baja sensibilidad para realizar, pero siempre que se sospeche neumonía, pilas, rayos X de tórax. Muchas pacientes dicen que no van a aceptar, pero lo que les decía es importante explicarles de acuerdo a la edad gestacional si es posible o no realizárselo y pues que va a tener protección. Con chalecos plumados, el médico debe explicar súper bien el procedimiento para que la paciente autorice, se deben explicar todos los riesgos a los que se enfrenta por la radiación de acuerdo pues a la edad gestacional, vuelvo y repito, y para realizar este procedimiento las pacientes deben de llevar consentimiento informado firmado. El tratamiento, pues uso de antibióticos en las primeras 8 horas después del ingreso hospitalario, esto reduce las tasas de mortalidad. El uso de cefalosporinas de tercera generación es ideal para el manejo de este tipo de neumonía y el estreptococo ni resistente a la penicilina. Evitar el uso de quinolonas porque dañan y retrasan el crecimiento del cartílago fetal y siempre se debe usar oxígeno suplementario y hacer medición de saturación de oxígeno. Si la neumonía se complica y es necesario ingresar a UCI, debe estar atendida por un equipo multidisciplinario que incluya obstetra, materno-fetal e intensivista. Siempre procurar perdón, la posición en decúbito lateral izquierdo para mejorar la perfusión uteroplacentaria y el manejo puede ser ambulatorio solo si la paciente presenta mejoría del cuadro respiratorio y está durante 48 horas sin fiebre.
Y podemos pasar el tratamiento venoso de la cefalosporina a cefalosporina por vía oral de 10 a 14 días. Ya la neumonía vírica representa el 6% de los casos, está asociada con parto prematuro, aborto espontáneo y alta mortalidad materna. Los principales virus, como les dije ahorita, son el sincitial, el respiratorio, el de la varicela y ahora el de COVID-19, que es por el coronavirus. En general puede ser pues causada por varios virus y se distinguen ante todos por su pues porque son muy contagiosos y la gravedad de los casos que pueden provocar, especialmente en personas con comorbilidad o enfermedades eh, que ya sean pues como previas. Lo único que tengo para decirles del COVID-19, porque yo sé que ustedes lo conocen mucho, pues es que es una neumonía de tipo viral que es causada por un coronavirus que se transmite a través de pequeñas gotas de líquido que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas incluyen pues muy parecidos a los de tos, fiebre, tos productiva, o tos seca, fatiga y en casos severos pues disnea y fallo pues a nivel respiratorio. Los factores de riesgo para todas las neumonías víricas pues son la inmunosupresión, las enfermedades preexistentes, el asma y las enfermedades cardíacas y la exposición a infecciones. Los síntomas pues entonces exactamente igual a los de coronavirus, pero adicional se pueden presentar fatigas y mialgias. Es importante acá tocar la neumonía vírica por varicela zoster, por el virus de la varicela. Entonces, este ocurre en 0.7 cada 1000 embarazos. El tratamiento es con aciclovir y es seguro durante el embarazo, porque pues muchas pacientes preguntan que si eso sí es seguro. Esta ocurre con mayor frecuencia en el tercer trimestre y la tasa de mortalidad está alrededor del 35 al 40% de los casos. Por eso es importante que la conozcan porque la tasa es alta. Los síntomas se manifiestan de 2 a 5 días después de la aparición de la fiebre, la erupción cutánea y el malestar general. Entonces, esas pacientes que nos llegan manifestando a las unidades de urgencias o a los sitios hospitalarios que tienen culebrilla. Entonces, pilas que de 2 a 5 días después pueden aparecer neumonías víricas. Lo mismo, se presenta tos, disnea, dolor pectoral, pero aquí lo diferente es que es pruriginoso, o sea, pica y puede haber hemoptisis. La enfermedad se manifiesta con anomalías radiográficas asintomáticas hasta neumonitis fulminante e insuficiencia respiratoria. O sea, pueden avanzar rápidamente y generar altas tasas de mortalidad. El gol estándar, como les decía ahorita, es el rayos X de tórax y realizar pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Hasta acá el tema de neumonía bacteriana, vírica y sus diferencias. La embolia pulmonar es otra de las patologías, es la principal causa de mortalidad materna en los países desarrollados y se puede presentar durante el embarazo y en el puerperio. Las anteriores tienen tiempos de presentación en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre, pero esta tiene su particularidad que se puede presentar en el embarazo y en el puerperio. El riesgo aumenta por los cambios fisiológicos como la hipercoagulabilidad, la estasis venosa y la injuria endotelial. La complicación se da aproximadamente en 1 de cada 1000 a 2500 embarazos. Los factores de riesgo para embolia es la trombosis venosa profunda previa, pacientes con obesidad, con tabaquismo, con diagnóstico de preeclampsia, con realización de cesáreas en ellas, sí o sí, mucho cuidado cuando vean el tema de tromboembolismo pulmonar. Acá pues es solamente como voy a mencionárselo, pero la anticoagulación o la profilaxis con anticoagulantes o con heparinas de bajo peso molecular es importante en pacientes que estén en posoperatorio de cesárea. Pacientes con reposo prolongado en cama, entonces son esas pacientes que tienen amenazas de parto prematuros, que tienen reposo absoluto en cama, entonces hay que tener cuidado con ellas.
pacientes con enfermedades reumatológicas o de la sangre, entonces trombofilias hereditarias o adquiridas, y pacientes con edad avanzada o con múltiples partos. Los signos y síntomas de esto es disnea súbita. Aquí la característica es que la disnea o la dificultad para respirar se presenta de forma aguda y de un momento a otro. Hay dolor torácico pleurítico, hay taquipnea, que acuérdense que no es un signo fisiológico, es patológico. Puede haber hemoptisis, la paciente puede colapsar y desmayarse. Y ahí sí, y ya vamos a encontrar signos de trombosis venosa profunda. La embolia pulmonar se diagnostica con un examen de laboratorio que se llama dímero D, si está elevado. Este no es específico del embarazo, se puede hacer en cualquier paciente que se le sospeche que esté haciendo una embolia. Ecografía venosa de extremidades inferiores para mirar si la causa fue por una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores y pues como el gol estándar en eso es el angioTAC de tórax. El tratamiento para ese también se necesita consentimiento. El tratamiento pues son heparinas de bajo peso molecular, son el tratamiento de elección. La dosis se ajusta por el peso y se monitoriza con factor anti-10A. La duración mínima es de 3 meses o hasta 6 semanas posparto y se debe evitar warfarina por su efecto teratogénico. Este es pues como un pequeño abrebocas de la embolia pulmonar porque ustedes van a ver todo el cuidado a la paciente con tromboembolismo. Y por último tenemos el edema pulmonar. El edema pulmonar es una complicación rara que ocurre durante la gestación, el parto o el periodo postparto en menos del 1% de los casos. Hay acumulación de líquido en el espacio alveolar e intersticial que interrumpe, pues, como es intercambio gaseoso, llevando a una hipoxemia materna y fetal. La principal causa del edema pulmonar es la preeclampsia y la eclampsia evidenciándose en el 0,6% al 5% de las gestantes. Entonces el pulmón colapsa, se inunda, se llena de líquido, no se da el intercambio y pues aumentan las tasas de morbimortalidad. Las mujeres con preeclampsia pues presentan un riesgo, un incremento en el riesgo de desarrollar edema pulmonar debido pues como a ese daño endotelial y a esa disminución de las presiones que ya más adelante lo vamos a ver, a leer. Entonces, los factores de riesgo para el edema agudo de pulmón en las gestantes es que tengan enfermedades preexistentes de tipo cardiovascular, como hipertensión, enfermedades isquémicas, enfermedades cardíacas congénitas, enfermedad cardíaca valvular, arritmias, obesidad. Enfermedades que se desarrollen durante el embarazo, lo que les decía ahorita, la preeclampsia, la eclampsia, cardiomiopatía, sepsis, que estén en trabajo de parto o que hayan tenido antecedentes de embolismo pulmonar. Hay algunos medicamentos que pueden desencadenar edema de pulmón o que son un factor de riesgo para aparición de esta patología, que son todos los tocolíticos, pues como betadrenérgicos, los corticosteroides, entonces hay que tener especial cuidado cuando hacemos maduración pulmonar con betametasona y pues cuando usamos sulfato de magnesio. Cuando tenemos un balance hídrico mayor a 2.000 mililitros, por eso ahorita ya no administramos líquidos de forma no irresponsable, sino como que bolos y bolos y bolos de líquidos, sino que estamos guiados por metas de reanimación hídrica para evitar estas complicaciones del edema agudo de pulmón. Y otro riesgo o factor de riesgo en la condición fetal, en una gestación múltiple, aumentan las posibilidades también. Entonces, lo que les decía ahorita, hay un desequilibrio entre esa presión hidrostática y la presión oncótica, lo que en los capilares pulmonares. Entonces, varios factores pueden conducir a este desequilibrio en las presiones, que son el aumento del volumen sanguíneo, alteraciones en la función renal y, por enésima vez, los cambios hormonales. El aumento del volumen sanguíneo puede llevar a una mayor presión en los capilares pulmonares. A nivel renal, puede resultar por la retención de líquidos y aumento de la presión arterial
y los cambios hormonales afectan esa permeabilidad vascular y la regulación del líquido intersticial. Los signos y síntomas de demo pues son muy parecidos a los de embolia. La disnea es aguda, la tos tiene expectoración, la paciente satura muy bajo, hay ortopnea, hay agitación, taquicardia, taquipnea, que acuerde que son signos patológicos. A la auscultación se escuchan estertores crepitantes y sibilancias o soplos cardíacos, y el diagnóstico se hace igual que en las otras patologías, rayos X de tórax, gases, para poder evidenciar qué es lo que está pasando. El tratamiento pues es oxigenoterapia, administración de diuréticos para poder ayudar a equilibrar esas presiones y que drene como el agua que está dentro del pulmón. Se debe corregir la causa y en casos graves ventilar o intubar a la paciente y trasladar a la UCI. La importancia de esto es que el tratamiento sea rápido y oportuno para disminuir las complicaciones. Persona ahí. Para finalizar, vamos a mirar la parte de los cuidados de enfermería, que los clasifiqué como en 4 grandes grupos. Inicialmente vamos a hablar de la evaluación inicial y el monitoreo a las pacientes con alteraciones respiratorias. Entonces debemos hacer una monitorización y control estricto de los signos vitales, una historia clínica detallada que ayuda a identificar los factores de riesgo, las enfermedades preexistentes y poder dar una luz o una dirección correcta al tratamiento. Vamos a realizar un examen clínico enfocado en el sistema respiratorio para clasificar la gravedad del cuadro y pues vamos a elevar la cabecera a 45 grados. Con relación a la educación y la promoción de la salud, vamos a dar técnicas o educación sobre el autocuidado, entonces la higiene respiratoria, el lavado de manos frecuente y el uso de mascarillas por el riesgo tan grande y que tienen de contraer cualquier enfermedad de tipo respiratorio por la disminución del sistema inmunológico. Vamos a recomendar la vacunación con la influenza y contra el COVID-19. Vamos a enseñarles cómo deben de reconocer esos síntomas de alarma que requieran pues atención médica inmediata, como la dificultad para respirar severa, o que presenten fiebre alta o síntomas que no mejoran y que ellas consideren que ya no son, pues que lo asocien digamos, la disnea con otra sintomatología que es de tipo anormal. Vamos a controlar los factores de riesgo, les vamos a educar sobre esto con relación al tabaquismo, el control de los alergenos, de las toxinas, de los irritantes ambientales. Vamos también a tratar de educarlos en control del peso, porque sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades, y control de las enfermedades preexistentes. Con relación ya al manejo de la enfermedad, pues vamos a hacer una correcta administración de los medicamentos, ya sean broncodilatadores, analgésicos, antipiréticos. Vamos a administrar oxígeno, ajustar la terapia según las necesidades de la paciente. Vamos a hacer monitorización de los signos vitales, la hidratación y la nutrición son fundamentales, siempre pues guiados por metas. No suspender, ojo, el tratamiento farmacológico sin evaluación médica previa, digamos como en el caso de las pacientes asmáticas. Control de líquidos ingeridos y limitados, pues va a haber una restricción hídrica en caso de pacientes que tengan preeclampsia y tengamos que restringir los líquidos por el riesgo de que desarrollen un edema agudo de pulmón. Y por último, los cuidados psicosociales, apoyo emocional, comunicación efectiva y oportuna para disminuir el estrés y la ansiedad e involucrar a la familia. Por último, vamos a prevenir las complicaciones. eh, Estando pues como alerta a todos los signos y síntomas que pueden desencadenar una insuficiencia respiratoria o un deterioro clínico. Vamos a hacer intervención en la paciente crítica con equipos de respuesta rápida. Si vemos que una paciente se nos está deteriorando a nivel hospitalario, vamos pues como a adelantarnos, buscando pues si hay disponibilidad de UCI, haciéndole evaluar antes de que colapse. Y pues por último, si no es posible, pues la paciente terminará pues como en intubación y en ventilación mecánica. Muchísimas gracias por todo. Espero que esta presentación les
haya sido de mucho interés y ante todo provecho. Recordemos que el cuidado de enfermería de las gestantes con alteración respiratoria requiere un enfoque integral que considere tanto los cambios fisiológicos como anatómicos que suceden durante el embarazo, con el fin de orientar mejor los tratamientos, los cuidados y adicional a eso disminuir las tasas de enfermedad y de mortalidad, tanto a nivel materno como fetal. Si tenemos una sospecha clínica alta de que algo no anda bien y que cualquier síntoma respiratorio no está atribuido a los cambios fisiológicos, pues debemos actuar con prontitud para garantizar pues el bienestar materno y fetal. Muchas gracias nuevamente por su atención y participación activa durante esta presentación. Queda atenta a su disposición y pues como para cualquier duda o pregunta o comentario adicional. Muchísimas gracias.